Una de las causas por las que las personas se decepcionan de Dios se debe a las supuestas promesas incumplidas. Y Hechos 16:31 narra un pasaje que ha causado mucha decepción. Pablo y Sila le dicen al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero, ¿es esto realmente una promesa o es una mala interpretación del pasaje y desconocimiento del género literario del libro de Hechos de los Apóstoles? Pero antes de entrar en el análisis teológico del mensaje, déjame hacerte una pregunta sencilla y básica. ¿Cómo una persona puede ser salvo según la Biblia? Por creer en Jesús, ¿verdad? En Romanos capítulo 10, versículos de 9 al 10 se explica cómo una persona puede ser salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si en toda la revelación bíblica se enseña que la salvación es individual, solo por fe, solo por gracia y solo por medio del sacrificio de Cristo, ¿qué nos ha llevado a pensar que al yo creer toda mi familia también sería salva? Si hasta el pasaje evangelístico más famoso, Juan 3:16, nos dice claramente en su última parte: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la salvación es para el que cree en Jesús, valga la redundancia, de forma individual y no colectiva. Pero entonces, ¿qué pasa con la supuesta promesa de Hechos 16:31 que dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa? ¿Es esto realmente una promesa? Leamos un fragmento de la historia del carcelero de Filipos en Hechos capítulo 16, versículos del 29 al 34. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Ahora sí, entremos a analizar el pasaje. El verso 31 de Hechos de los Apóstoles es un pasaje clave para el mensaje de la salvación por la fe sola. Todo lo que se necesita para ser justificado es fe en el Señor Jesucristo. El carcelero de Filipos preguntó qué debía hacer. La respuesta fue que no tenía que hacer obras, solamente necesitaba creer en Jesús como Señor para ser salvo. Las palabras tú y tu casa significa que los miembros de su familia que creyeran serían salvos al confiar en Cristo. Cada uno de ellos tenía que creer para ser salvo, tal como pasó y como se describe en el resto del pasaje, quedando ratificada la conversión de la familia del carcelero en el verso 34. ¿Y entonces qué podemos entender de lo leído? Opción 1. Que la familia del carcelero de Filipos fue salva porque el carcelero creyó primero y eso daba una especie de promesa que su familia sería salva también. O por el contrario, opción 2, ¿usted cree que la familia fue salva porque Pablo y Silas le predicaron el evangelio también a ellos y ellos creyeron en el Señor Jesús de forma individual? Para efectos de salvación, no hay ninguna promesa colectiva en el Nuevo Testamento. La salvación es solo por fe, solo por gracia y solo por creer en Cristo de manera individual y no colectiva. Leamos nuevamente Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para efectos de salvación, la Biblia es muy clara. A esta altura del análisis te preguntarás, entonces Hechos 16:31 se cumplió solo en el carcelero de Filipos. ¿Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa? Sí, fue para el carcelero, y la familia fue salva, como ya vimos, porque Pablo y Silas le predicaron el evangelio y ellos creyeron. Sin creer en Jesús no hay salvación. El padre de familia no puede creer en Jesús en nombre de todos los miembros de la familia, porque la salvación es individual. Por otro lado, entrando ahora en materia de hermenéutica,
es necesario aclarar que el libro de los Hechos es un libro narrativo que describe o narra los hechos que sucedieron en los primeros 30 años de historia de la Iglesia. Y a diferencia del resto del Nuevo Testamento, no es doctrinal, es decir, no se puede extraer una norma o una enseñanza de este libro a menos que el resto del Nuevo Testamento la avale. ¿Pero por qué? Porque solo se está narrando algo que ya pasó. Este libro no es doctrinal. A continuación, y por temas de tiempo, le describo solo 2 ejemplos que pasaron y se narran en el libro de los Hechos que no son doctrinales o normativos. Hechos 2. Narra la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes el día de Pentecostés, manifestándose en que todos hablaron diferentes idiomas. Les pregunto, ¿actualmente todo el que cree en Jesús para salvación tiene manifestación de lenguas? No, ¿por qué no? Si este hecho está en la Biblia. Segundo ejemplo, en Hechos 5 se narra que Ananías y Zafira murieron por mentir. Pregunto, usted que es creyente y ha mentido, ¿por qué no se ha muerto como Ananías y Zafira? Si igualmente este hecho está en la Biblia. Entonces, para poder entender la realidad y responder estas 2 interrogantes, debemos entender también que en Hechos de los Apóstoles solo se narra la historia, lo que ya pasó, y no se puede extraer doctrina de este libro a menos que el resto del Nuevo Testamento lo avale. Ahora pasemos a describir un ejemplo narrado en el libro de los Hechos que se considera doctrinal, pero no porque esté en el libro de los Hechos, sino porque se enseña en el resto del Nuevo Testamento, y esto es la Cena del Señor. Se describe en Hechos 2:42, pero es doctrinal y mandatoria ya que el Señor Jesús la había instituido antes en Mateo 26:26 y ratificada por el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:26. Y si hasta aquí no estamos claros y todavía tienes duda de por qué insistimos en decir que el libro de los Hechos es solo narrativo, dejemos que lo diga el mismo autor. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas, el médico, compañero del apóstol Pablo. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, y él mismo nos dice que es solo narrativo. Leamos Hechos capítulo 1 versículo del 1 al 3. En el primer relato que escribí, ¿cuál es el primer relato? El Evangelio según San Lucas. En el primer relato que escribí, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Ahora leamos el primer tratado, Lucas capítulo 1 versículos del 1 al 3. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. ¿Qué hizo Lucas? Lucas, por inspiración del Espíritu Santo, investigó con diligencia para compilar desde el principio todos los hechos y escribirlo de forma ordenada. No hubo revelación doctrinal como en las epístolas, como en el Apocalipsis, que son mandatorias. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, investigó y escribió lo que compiló, narró lo que compiló. Ahora, a esta altura del análisis, ya podemos entender por qué no todos los convertidos hablan en lengua, o no hemos muerto cuando hemos dicho una mentira, y por qué no todos los miembros de mi familia han aceptado a Jesús como Señor y Salvador a pesar que yo sí creí. Porque el libro de los Hechos solo narra la historia que pasó durante los primeros 30 años de la historia de la Iglesia, y no se puede establecer doctrinas o enseñanzas de este libro a menos que el resto del Nuevo Testamento lo avale. Espero que este recurso sea de bendición para el pueblo de Dios, ante tanta tergiversación de enseñanzas que no son mandatorias, no son doctrinales, y que en algunos casos han hecho mucho daño a la Iglesia. Solo por dar un ejemplo, en algunas iglesias, si eres creyente, debes hablar en lengua de forma obligatoria, porque lo dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, y algunos hermanos han tenido que inventar lenguas sin tener el don,
para evitar ser expulsados de sus congregaciones y para poder trabajar en algún ministerio de esa iglesia, sin estar consciente de que este es un evento de la historia de la iglesia que pasó el día de Pentecostés y que se describe en un libro narrativo y no doctrinal, y que además en el resto del Nuevo Testamento se nos enseña, como en 1 Corintios 12:11, que el Espíritu Santo reparte los dones a cada uno en particular como Él quiere. Y por último, les sugiero en el amor del Señor que cada vez que vayan a enseñar algo del libro de los Hechos, investiguen qué dice el resto del Nuevo Testamento al respecto, para no establecer una doctrina o norma donde no la hay. Muchas bendiciones y gracias por el apoyo a este ministerio. Y si te ha gustado este capítulo, apóyanos con un fuerte like y comparte nuestro contenido. Y recuerda, solo será salvo el que cree en Jesús como Señor y Salvador de forma individual. Si eres salvo, predícale a tu familia y el Espíritu Santo hará la obra de regeneración en ellos de acuerdo a su voluntad.